Mucha gente cree que va a encontrar paz cuando logre controlar todo, cuando el plan salga perfecto, cuando nadie interfiera, cuando todo fluya a su manera. Pero la vida rara vez respeta ese guión. ¿Alguna vez has sentido que, mientras más intentas controlar, más se bloquean las cosas? Que por más esfuerzo que hagas, algo sigue escapando entre los dedos. Ahí es donde nace un tipo de cansancio que no es físico, es del alma. Un alma que vive en alerta, tratando de sostener lo que ya debió haber soltado hace tiempo. El estoicismo no te enseña a vencer a la fuerza, te enseña a soltar lo que no puedes controlar y a fortalecer lo que sí depende de ti. Porque a veces lo que impide que todo fluya no es el mundo exterior, es la tensión que mantienes por dentro, la necesidad de tener la razón, la expectativa de una respuesta, el miedo a decepcionar, ese plan demasiado idealizado. Y mientras más fuerzas, más la vida te responde con resistencia. Pero existe otro camino, un camino más liviano, más sabio y más profundo. Hoy voy a mostrarte 11 lecciones estoicas que van a cambiar la forma en que reaccionas, en que interpretas y en que vives. Lecciones que te ayudan a dejar de luchar contra la corriente y empezar a navegar con ella, con presencia, con claridad y con fuerza. Y todo comienza con una decisión simple: soltar lo que no puedes controlar y proteger lo que realmente importa. Si este mensaje ya tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios: hoy dejo fluir, soy estoico. Porque cuando eliges fluir en vez de resistirte, la vida entera parece respirar contigo. Ahora sí, vamos a comenzar. 1. Suelta el control y deja que la vida suceda. Existe un momento en que el esfuerzo, en lugar de acercarte, empieza a alejarte. No porque el esfuerzo sea inútil, sino porque pierde dirección cuando nace de la ansiedad. La vida no es una caja fuerte con una clave exacta. Se parece más a un sendero en medio de la niebla. No siempre puedes ver el final, pero puedes seguir sintiendo el suelo. Y es en ese deseo de controlar cada curva donde el camino empieza a desaparecer. Intentas garantizar el resultado, prever reacciones, presionar todos los botones correctos, y entre más lo intentas, más parece que la vida se cierra. El control, cuando se exagera, no protege, desconecta. Elena, por ejemplo, pasó 3 años intentando crear la pastelería perfecta. Menú impecable, redes sociales organizadas, todo planeado, pero nada fluía. Hasta que, cansada, volvió a hacer lo que sabía con el corazón. Pasteles simples, a la antigua, sin tanta presión. No renunció a su sueño, solo soltó el peso de la expectativa y cuando dejó de forzar, los pedidos empezaron a llegar. Eso también pasa en las relaciones. Hay personas que intentan salvar un vínculo entregando más presencia de la que el otro está dispuesto a aceptar. Insisten, presionan, mendigan atención todo el tiempo, pero el exceso de esfuerzo, cuando no es correspondido, se convierte en asfixia. Y asfixiar es una forma de alejar, incluso queriendo acercarse. La filósofa francesa Simone Weil decía: la atención pura y desinteresada es la forma más rara y generosa de amor. Y a veces, dejar de forzar es precisamente eso, dejar de exigir respuestas y en su lugar ofrecer presencia sin ruido, sin urgencia y sin presión. El estoicismo nos recuerda que vivir bien es caminar en armonía con la naturaleza, incluso con la naturaleza de los demás. Eso no es pasividad, es inteligencia emocional. Forzar el tiempo de las cosas es despreciar la sabiduría del tiempo. La psicología llama a esto sobrefuncionamiento. Cuando haces el doble de esfuerzo para mantener algo con vida, un proyecto, una relación, una imagen, y con eso generas desequilibrio. El resultado es agotamiento, frustración y muchas veces abandono.
porque nada florece en un suelo lleno de presión. Si sientes que estás forzando demasiado, detente. Da un paso atrás y pregúntate, ¿esto viene con ligereza o con tensión? En lugar de empujar, intenta escuchar. Deja espacio para que el otro se mueva. Dale tiempo al plan para que ocurra. No todo lo que sueltas se pierde. A veces, justamente, eso es lo que permite que regrese mejor. Porque lo verdadero no exige fuerza constante, exige presencia, pero una presencia que respeta el tiempo, el silencio y el ritmo de la vida. Forzar es una forma de decir, solo confío en mí. Dejar de forzar es, paradójicamente, confiar en que la vida también hace su parte. 2. Cambia lo que sientes y tu energía empieza a atraer lo que mereces. A veces, la vida incluso te entrega lo que pediste, pero no estás listo para recibirlo. Puedes tener el plan correcto, los recursos correctos, incluso la oportunidad correcta, pero si tu estado emocional está tenso, reactivo o en alerta, nada fluye. Es como intentar abrir una puerta empujando con fuerza, sin darte cuenta de que se abre jalando. Cuanta más fuerza aplicas, menos se mueve. Hay personas que dicen que solo necesitan una oportunidad, pero cuando la oportunidad llega, no logran relajarse, no confían en el proceso y quieren controlar cada detalle. Piensa en alguien que por fin consigue el ascenso en el trabajo. En lugar de confiar en su liderazgo, se exige el doble, revisa cada detalle, no delega y corrige a los compañeros todo el tiempo, y lo que debería ser ligero se vuelve una carga. No fracasa por falta de preparación técnica, sino porque su estado interno está en guerra con el rol que desea ocupar. En las relaciones pasa lo mismo. Quieres reconectar, quieres que la conversación funcione, pero entras con el corazón a la defensiva, esperando ser atacado y terminas respondiendo antes de escuchar. En el fondo, no estás conversando, te estás defendiendo del pasado en lugar de escuchar el ahora. Y entonces, no importa cuánto lo intentes, el diálogo no sucede. El error está en pensar que actuar con fuerza lo resuelve todo, pero la fuerza sin lectura del contexto genera fricción. El judo enseña eso, solo se aplica fuerza en el momento adecuado. Fuera de eso, es un desperdicio. En el estoicismo, Marco Aurelio decía, el alma se armoniza cuando alcanza un estado de indiferencia frente a lo que no depende de ella. Es decir, el verdadero poder nace de la armonía interior. Cuando estás bien con lo que sientes, no necesitas demostrar nada. Y esa ligereza es lo que crea espacio para que las cosas sucedan. La psicología llama a eso estado de coherencia emocional, cuando cuerpo, mente y actitud están alineados. Los estudios muestran que al estabilizar la respiración y reducir la reactividad, las personas toman mejores decisiones, se comunican con más claridad y aumentan su conexión con los demás. Es decir, a veces, el problema no es lo que está pasando, sino el estado en el que estás cuando eso pasa. Por eso, antes de actuar, cambia el ambiente interno. Una técnica simple es usar la respiración como ancla. 3 minutos de respiración profunda, con atención en el cuerpo, ya son capaces de reducir el cortisol y cambiar tu centro emocional. Otra herramienta eficaz es preguntarte, ¿qué está guiando mi actitud ahora? ¿Miedo, prisa o presencia? Esa conciencia, repetida, lo reposiciona todo. Así que, antes de pensar que el mundo está bloqueado, mira hacia adentro. A veces, lo único que impide que la vida fluya es la fuerza innecesaria que aún estás aplicando en el lugar equivocado. 3. Abandona la resistencia. No todo lo que sucede necesita ser entendido. Hay cosas que simplemente necesitan ser atravesadas. Pero la mente humana es inquieta, quiere explicaciones, culpables, etiquetas, y cuando no encuentra sentido, lo inventa. Clasifica todo como justo o injusto,
bueno o malo, sin lograr simplemente observar. Pero vivir sin juzgar no es ser indiferente, es tener claridad, es poder mirar lo que ocurre sin convertir todo en un ataque personal o en un fallo del universo. La verdad es que la vida no se mueve para agradar nuestras expectativas, simplemente se mueve y nos toca decidir, ¿reaccionamos o comprendemos? La filosofía estoica enseña que no todo evento lleva una etiqueta. Lo que sucede, sucede, y lo que moldea en quién te conviertes no es el hecho, sino la forma en que respondes a él. Aceptar no es pasividad, es sabiduría. Es darte cuenta de que, en lugar de luchar contra lo inevitable, puedes usar lo que sucede para fortalecerte. La psicología llama a esto reinterpretación cognitiva, la capacidad de cambiar el significado que damos a un evento sin negar que ocurrió. Las personas que desarrollan este recurso emocional tienen más equilibrio, menos impulsividad y un mayor sentido de dirección, incluso en medio del caos. Aceptar no es rendirse, es alinearse, es dejar de gastar energía tratando de cambiar lo que ya es y empezar a actuar desde lo que sí es posible. Cuando abandonas el juicio, tu mente deja de reaccionar automáticamente y comienza a responder con lucidez. Es en ese espacio donde nace una nueva forma de actuar, más consciente, más ligera, más alineada con tus objetivos. Dejas de repetir patrones y comienzas por fin a elegir. La escritora Iris Murdoch decía, la verdadera libertad es la liberación del ego, no la conquista de los deseos. Y eso es exactamente lo que hace la aceptación. Te libera del peso de tener que controlar todo. Porque aceptar la realidad no significa que te guste, significa que eliges no sufrir más de lo necesario. Cada vez que resistes lo que ya ocurrió, entras en guerra con el tiempo y pierdes. Pero cuando acoges lo que tienes frente a ti, sin pelear, algo se reorganiza. Dejas de ser víctima y te conviertes en autor. Alguien que no niega lo que vivió, pero que elige qué va a hacer con eso ahora. Aceptar es el inicio de toda transformación real, porque solo quien acepta lo que es, puede, de verdad, transformar lo que será. 4. Disminuye la velocidad para escuchar lo que realmente importa. La prisa genera ruido, y donde hay ruido, no hay escucha real. Puedes oír voces, sí, pero no entiendes lo que están diciendo. Y lo más peligroso, empiezas a confundir el ruido con la verdad, la urgencia con la importancia, la agitación con el sentido. Todo se acelera y hasta lo esencial comienza a parecer superficial. En ese modo acelerado, tomas decisiones solo para callar la incomodidad, solo para llenar el vacío con cualquier cosa, y es ahí cuando el ruido empieza a ocupar el lugar de la intuición, que no grita, susurra. Y para escuchar lo que tiene que decirte, necesitas detenerte, respirar, calmar el ambiente por dentro. Leandro terminó una relación de 5 años y 2 semanas después ya estaba en otra. No porque estuviera enamorado, sino porque no sabía estar solo consigo mismo. Meses después, me dijo con una mirada serena, solo entendí lo que realmente sentía cuando me quedé solo y dejé de huir. El silencio, cuando se respeta, se convierte en un espejo. Demuestra lo que queda cuando el ruido se detiene, y lo que queda muchas veces es todo eso que llevabas ignorando por demasiado tiempo. Esa tristeza guardada, ese deseo dormido, esa verdad que sabías, pero para la cual nunca tuviste tiempo de escuchar. La psicología llama a esto atención plena, la capacidad de desacelerar para percibir lo que está presente. Investigaciones muestran que, al bajar el ritmo, el cerebro activa áreas relacionadas con la toma de decisiones, la empatía y la regulación emocional. Es decir, la claridad nace del silencio, no de la prisa.
La escritora May Sarton escribió: "El silencio es el espacio donde respira el alma". Y eso es lo que más falta en la mayoría de los días. Espacio. Un intervalo entre un pensamiento y otro, entre un impulso y una respuesta. No para huir de la vida, sino para reencontrarte dentro de ella. El estoicismo enseña que la acción solo es virtuosa cuando nace de la razón, y la razón no nace del caos, nace del equilibrio. Si no puedes parar, no puedes percibir, y quien no percibe vive a oscuras, guiado por el ruido. No tengas miedo de detenerte. A veces es en ese tiempo en el que no pasa nada, que todo empieza a reorganizarse, y solo cuando desaceleras, logras por fin escuchar lo que realmente importa. 5. El pasado no te ata. Eres tú quien se aferra a él. Todo el mundo tiene una historia. Algunas cicatrices son visibles, otras se esconden detrás de sonrisas ensayadas. Pero tenemos algo en común. Lo que nos hirió ya pasó. El problema es que muchas veces seguimos viviendo como si aún estuviéramos allí, dentro del dolor, de la carencia, de la injusticia. Hay personas que convierten el pasado en un ancla y tratan de construir el futuro arrastrando cadenas, y hay otras que aprenden a usar ese dolor como combustible, no como excusa. ¿Qué define esa diferencia? La forma en que cada uno decide caminar, o con el peso de lo que ya terminó, o con la fuerza de lo que ha aprendido. Camila, por ejemplo, fue criada en un ambiente inestable. Creció escuchando que no podía equivocarse, que siempre debía estar alerta y aun siendo adulta, al entrar en nuevas relaciones, seguía cargando ese modo de supervivencia. Esperaba ser rechazada, anticipaba el abandono. El cuerpo creció, pero su mente seguía viviendo en el pasado. Solo en terapia se dio cuenta. El peligro ya había pasado, pero su reacción seguía siendo la misma. Empezó a soltar, un patrón a la vez, un miedo a la vez. No fue rápido ni fácil, pero fue real. Y poco a poco, aquello que la ataba se convirtió en historia. Y aquello que la asustaba se convirtió en paso. La psicología explica esto como memoria emocional. Experiencias mal procesadas crean patrones automáticos que se siguen repitiendo, incluso cuando el contexto ya cambió. Tu cuerpo reacciona como si el pasado estuviera ocurriendo de nuevo, aunque la amenaza ya no exista, y por eso, sin conciencia, sigues haciéndote daño con algo que ya terminó. El filósofo británico Alan Watts decía: "No puedes nadar hacia nuevos horizontes si no tienes el valor de perder de vista la orilla". Soltar no es borrar. Es dejar de construir el presente con las ruinas del ayer, es interrumpir el ciclo de mantener viva una herida que ya podría haber descansado. Soltar no significa olvidar, significa dejar de alimentar. Es mirar lo que dolió y decir: esto pasó, pero ya no tiene que definirme. Si no puedes soltar todo de una vez, está bien. Suelta por partes, un recuerdo, un apego, un juicio. Y con cada pedazo que dejas ir, recuperas una parte de ti. Cuando el peso se transforma en aprendizaje, no borras el pasado, pero aprendes a caminar con ligereza. Y descubres, con claridad, que lo que pasó ya no tiene que arrastrarte. Finalmente, puede impulsarte. 6. La forma en que ves cambia la forma en que vives. La realidad es neutra. Quien le da color es tu percepción. Si estás en alerta, todo parece una amenaza. Si estás herido, todo suena como un ataque. Si sientes carencia, cualquier ausencia se convierte en abandono. La realidad sigue ahí, pero lo que llega hasta ti ya pasó por el filtro de tu propia historia. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo momento y salir con experiencias completamente distintas. Una se queda atrapada en el retraso, la otra agradece por haber llegado. Una ve indiferencia en la mirada de un desconocido, la otra nota la sonrisa de alguien al fondo.
No es ingenuidad, es dirección. Lo que eliges notar, crece. Gabriel era así. Sentía que todo salía mal, que nadie ayudaba, que el mundo era frío. Hasta que un día, como parte de un reto sencillo, decidió anotar todo lo bueno que le ocurriera durante una semana. El portero me ofreció café, escribió. Luego, una clienta elogió mi atención. Al final de la semana dijo, esas cosas siempre pasaron, yo era quien no las veía. Esto no es mentirse a uno mismo, es reposicionar la mirada. La mente funciona como una linterna, lo que iluminas gana nitidez, lo que ignoras desaparece aunque esté presente. Si solo te enfocas en lo que te falta, todo empieza a parecer escasez, incluso cuando hay abundancia. En una relación, por ejemplo, si estás emocionalmente inseguro, empiezas a interpretar gestos neutros como rechazo, un silencio se vuelve desprecio, un retraso se siente como desinterés, y la relación empieza a estar guiada por interpretaciones, no por hechos. No estás reaccionando al otro, estás reaccionando a tu propia expectativa no cumplida. La psicología llama a eso sesgo de confirmación, la tendencia de la mente a buscar pruebas que confirmen lo que ya cree. Si crees que a nadie le importas, interpretarás el mundo como una prueba de eso. Si crees que no mereces ser amado, vas a ignorar los gestos que contradicen esa creencia y reforzar los que la validan. La filósofa francesa Jeanne Hirsch decía, la mirada es creadora, transforma aquello que toca. Y tal vez ese sea el punto. Cuando cambias el enfoque, no cambias el mundo, pero sí cambias tu experiencia en él. Y eso es suficiente para transformar la forma en que vives cada día. Así que, si la vida te parece demasiado dura, tal vez no sea solo la vida, tal vez sea el lente. A veces, lo que necesita ajuste no es el camino, es el ángulo. Porque cuando cambias lo que eliges ver, empiezas a vivir de una manera que antes ni parecía posible. 7. La gratitud reorganiza tu alma. Hay días en que la vida pesa, el cuerpo está cansado, la cabeza no se detiene, las cuentas no cuadran, y todo lo que sientes es una mezcla de vacío y presión. En esos momentos, la mente entra en modo supervivencia y empieza a buscar salidas, pero casi siempre en el lugar equivocado, en la comparación, en la queja, en la rabia, en la prisa por querer resolver todo de una vez. Pero existe una práctica sencilla, silenciosa y profundamente transformadora: la gratitud. No la automática, la que dice gracias por educación, sino la que nace de la lucidez de ver lo que todavía existe cuando casi todo parece faltar. Es esa la que te devuelve dirección cuando todo a tu alrededor parece caos. La gratitud tiene un efecto curioso, no ignora el dolor, pero tampoco se ahoga en él. Ancla tu atención en aquello que aún te sostiene, y cuando tu centro interno cambia, el mundo a tu alrededor puede seguir siendo difícil, pero la forma en que te posicionas frente a él cambia por completo. Conocí a un señor llamado Roberto, exconductor de aplicaciones. Hoy vive de su pensión, cuidando a su esposa que tiene Alzheimer. Un día le pregunté cómo soportaba tanta responsabilidad, tanto silencio, tanto cansancio acumulado. Él me respondió: porque cada noche agradezco seguir lúcido para poder cuidarla. Eso me conmovió profundamente. No era resignación, era presencia, era amor vestido de aceptación. La psicología positiva llama a eso reconocimiento activo del presente. Estudios de la Universidad de California muestran que las personas que practican la gratitud con regularidad presentan menos síntomas de depresión y mayor resiliencia emocional frente a la adversidad. En medio de tus días difíciles, ¿has recordado agradecer por aquello que aún te sostiene? El filósofo francés Sponville escribió: la gratitud es la memoria del corazón. No exige que todo esté bien, solo recuerda cada día
que todavía hay algo que vale la pena cuidar. Y ese algo, por pequeño que parezca, es lo que impide que te derrumbes por completo. La práctica es sencilla. Antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estés agradecido ese día. No tiene que ser una casa nueva o un carro nuevo. Puedes comenzar agradeciendo por un café caliente, una sonrisa o el simple hecho de haber podido respirar con calma. Eso entrena tu mente para encontrar lo que te sostiene, incluso cuando el suelo parece resbaloso. La gratitud no es conformismo ni optimismo superficial, es claridad. Es el arte de no dejar que lo difícil apague lo que todavía vale la pena, porque mientras haya algo por lo que agradecer, hay un motivo para seguir. 8. Solo eres verdaderamente libre cuando tu mente obedece a tu conciencia. Todo lo que vives comienza dentro de ti. No es lo que sucede lo que define tu camino. Es la forma en que respondes a lo que sucede, y esa respuesta nace en la mente. Es ahí donde se forman las decisiones, donde el caos se organiza o se propaga. Por eso, quien domina la mente, domina la vida. Dominar la mente no significa dejar de sentir, significa saber qué hacer con lo que se siente. Es transformar la emoción en conciencia antes de que se transforme en impulso, porque cuando la mente está agitada, todo a tu alrededor parece urgente y aumenta la probabilidad de actuar mal. Lucas era profesor y fue despedido de forma inesperada. En lugar de tomar decisiones con rabia, hizo algo poco común. Pasó un mes sin decidir nada. Leyó más, caminó sin prisa, durmió mejor. Cuando su mente se calmó, se dio cuenta de que no quería volver a su antigua rutina. Hoy, da clases particulares a niños con autismo y nunca se había sentido tan realizado. Esa es la fuerza de quien espera que el ruido baje antes de actuar. Porque cuando reaccionas en medio de la turbulencia, tiendes a equivocarte en el tono, tomar el atajo equivocado, decir lo que no era necesario, tomar decisiones que luego se convierten en arrepentimiento. La mente necesita un respiro antes de moverse. Los estoicos llaman a eso intervalo de conciencia, el espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuanto más desarrollado está ese espacio, más libertad tienes para elegir y menos prisionero eres de tus propios impulsos. Ese intervalo es la cuna de la sabiduría emocional. La filósofa Martha Nussbaum escribió: «Dominar la emoción no requiere negarla, sino comprenderla». Y es exactamente eso. No tienes que reprimir lo que sientes. Necesitas interpretar lo que sientes con madurez. Porque el miedo, la rabia, la inseguridad, la frustración, solo te dominan cuando actúas sin entenderlos. ¿Quieres empezar a dominar tu mente? Respira profundo antes de responder, observa antes de reaccionar. Cuando llegue la emoción, no la empujes. Recíbela, pero no dejes que tome el control. Crea el hábito de preguntarte: ¿esto que estoy sintiendo necesita convertirse en acción o simplemente debe ser observado? El mundo no se va a detener para darte paz, pero tú puedes encontrar ese silencio dentro de ti. Y cuando lo encuentras, no importa lo que ocurra allá afuera, ya no reaccionas como un rehén, sino como alguien que se gobierna a sí mismo. 9. Deja de usar la mente como refugio y empieza a usarla como herramienta. Hay personas que usan la mente como escondite, crean mundos perfectos en el pensamiento, pero nunca dan un paso para hacerlos realidad. Creen que están planificando, cuando en realidad solo se están anestesiando de la vida, y con el tiempo, esos castillos de arena se convierten en frustración, porque soñar sin actuar duele. La visualización verdadera no es un refugio cómodo, es una preparación valiente. No existe para protegerte de la realidad, sino para fortalecerte frente a ella. No se trata de pintar un escenario idealizado, se trata de familiarizarse con el esfuerzo que será necesario hasta que eso se vuelva posible.
La diferencia entre soñar y visualizar está en el cuerpo. Quien visualiza de verdad siente el camino, ve los detalles, la incomodidad, los ajustes. Imagina el proceso, no solo el resultado. Es como quien entrena antes de la travesía, incluso sin saber cómo estará la marea. Un músico, por ejemplo, ensaya mentalmente cada nota antes de subir al escenario. No está fantaseando que sabe tocar, se está volviendo capaz de tocar. La mente llega primero, para que el cuerpo no se asuste después. Visualizar con verdad es eso, volver familiar lo desconocido. La psicología llama a esto ensayo mental constructivo. Estudios con atletas de alto rendimiento muestran que imaginar con claridad la ejecución de una tarea activa las mismas regiones cerebrales que el acto real, aumentando la confianza, el enfoque y la preparación emocional. Visualizar no elimina el desafío, pero sí elimina el pánico. Como dijo Agnes Martin, la claridad que precede a la acción es la forma más pura de creación. Y eso es lo que provoca la visualización verdadera. No euforia, sino estructura. No evasión, sino preparación. Un estado mental que te reposiciona incluso antes de actuar. Así que visualiza, pero no para escapar, sino para prepararte. Imagina los detalles, sí, pero también imagina el esfuerzo, la duda, el cansancio. Imagina el escenario como puede ser, no como te gustaría que fuera, porque es ahí donde empiezas a crear y no solo a soñar. Lo que ya has tenido el valor de vivir por dentro, empiezas a tener estructura para realizar por fuera. Y tal vez eso sea lo que te está faltando, menos huida y más ensayo con presencia. 10. Trata cada mañana como el suelo donde florece tu vida. La forma en que empiezas el día define mucho más de lo que parece. La primera hora de la mañana es como la tierra de una siembra. Si lanzas cualquier cosa con prisa y sin cuidado, vas a cosechar un día atropellado. Pero si siembras con presencia, la cosecha tiende a ser más ligera, más consciente, más tuya. Hay personas que se despiertan ya corriendo. El cuerpo se levanta, pero la mente sigue atrapada en el caos de ayer, y en segundos ya se zambullen en notificaciones, correos, cuentas por pagar, y problemas que ni siquiera han empezado, y así el día apenas comienza, y la persona ya ha perdido de vista su propia dirección. Conocí a un hombre llamado Ernesto. Durante años se despertaba tarde, se saltaba el desayuno, respondía mensajes mientras se vestía y salía de casa con el pecho apretado. Pensaba que no tenía tiempo, hasta que se dio cuenta de que el tiempo sí existía. Lo que pasaba era que lo estaba usando mal. Hoy, Ernesto se despierta 30 minutos antes, medita en silencio, toma su café con calma y elige una intención para el día. No es una super rutina, ni exige grandes sacrificios, pero ese comienzo tranquilo funciona como un recordatorio. Antes de que el mundo te diga quién debes ser, tú eliges quién quieres ser. La psicología del comportamiento llama a eso momento de apertura cognitiva. Es cuando el cerebro está más receptivo, más influenciable, más moldeable. Empezar el día con prisa graba en el cuerpo la sensación de urgencia, pero empezar con intención ayuda a organizar lo interno antes que lo externo. La filósofa francesa Anne Dufourmentel escribió: «La lentitud a veces es la forma más radical de presencia». Y es justo eso lo que las mañanas necesitan. No perfección, sino presencia. No necesitas una hora milagrosa, necesitas unos minutos de elección real. Si comienzas el día con dirección, incluso los imprevistos tienen menos poder, porque tu base ya fue construida antes de que el mundo te arrastre. Y cuando esa base es sólida, respondes mejor, te posicionas con más claridad y recuerdas, incluso en el caos, dónde está tu centro. Las mañanas son la cuna de todo.
y lo que siembras en ellas, con el tiempo, se convierte en bosque. No tiene que ser algo grande ni intenso, pero sí tiene que ser elección tuya y sí tiene que ser cuidado, como si fuera la semilla más rara que alguna vez has tenido en tus manos. 11. Tu energía crea tu destino. No sirve de nada pedir paz si vives alimentando el caos, ni decir que quieres amor si no eres capaz de tratarte con amabilidad. La vida no responde solo a lo que dices, responde a la energía que sostienes cada día. Mucha gente cree que está manifestando lo que desea, pero en la práctica vive saboteando ese deseo con acciones contrarias. Dices que quieres respeto, pero te anulas constantemente. Dices que quieres un cambio, pero sigues alimentando el mismo patrón. No es tu discurso lo que atrae, es tu comportamiento repetido. Esto ocurre porque el mundo no se guía por tu intención o tu deseo, sino por tu presencia. Y la presencia tiene su propio lenguaje, está en tu tono de voz, en tu postura, en la forma en que miras y enfrentas a los demás, en las pequeñas elecciones que repites hasta que se vuelven hábito. No enseñas a los demás a respetarte con palabras, sino con la forma en que te tratas a ti mismo. Lo que crees sobre ti moldea lo que toleras, lo que permites y lo que manifiestas. Cuando tu energía interna no está alineada con lo que deseas, bloqueas aquello que estás intentando atraer sin darte cuenta. La escritora Bell Hooks escribió: "El verdadero cambio comienza cuando el amor propio se transforma en acción". Y ese es el giro. No basta con desear algo mejor. Hay que comportarse como alguien que ya está listo para sostener eso que desea, incluso antes de tenerlo. ¿Quieres atraer respeto? Empieza por respetarte. ¿Quieres ser visto? Deja de esconderte. ¿Quieres un cambio? Empieza cambiando lo que cultivas en silencio, en tus rutinas, en tus pequeñas decisiones. La vida observa más lo que repites que lo que declaras. Porque al final de cuentas no recibes lo que deseas, recibes lo que estás preparado para sostener. Y cuando tu deseo y tu energía por fin se alinean, eso que parecía lejano comienza a acercarse sin esfuerzo. Si esta lección te tocó, escribe en los comentarios: "Yo sostengo la energía de lo que quiero vivir". Y recuerda, lo que eliges practicar en silencio es lo que moldea, en secreto, tu destino. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Y no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Aquí, cada día, aprendemos a aplicar el estoicismo y el desarrollo personal en la vida real.